Buenos días, vamos a alabar al Señor, entonces ponte de pie y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día tan hermoso que nos has dado, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y dejamos a ti todos nuestros problemas y nos rendimos a ti, Señor. Venimos postrados ante ti, Padre, y venimos a cantar alabanzas hacia tu nombre, Señor, hacia la grandeza que tú eres, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Desde la gran ciudad
Señor, gracias, Padre, por ese amor inagotable, Señor, que no se cansa, Padre, de estarnos buscando, Señor, y que no se rinde, Señor, que está siempre ahí esperando a que volteemos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tenemos ese gran amor para nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. Y cómo construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Así es, Señor. Somos un santuario para ti, Padre.
Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, creador de todo, Señor, y por permitirnos, Señor, voltear a ti, Señor, y ahora ser tus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, así eres tú, Señor. Eres Dios de milagros, Padre. Eres un Dios maravilloso, Señor, que está
buscando lo mejor siempre para sus hijos, Señor. Y te damos muchas gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, una vez más, aquí estamos. Te doy un segundo para que tomes tu Biblia, la abras, tenga lista para estudiar juntos la palabra de Dios, pero antes quiero pedirte que oremos por todos los que estén pasando por dificultades a causa de esta pandemia. He recibido yo varias peticiones de oración de personas que están, gracias a Dios, no ha habido nadie de la iglesia, conocidos, amigos, y pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque podemos venir delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para alcanzar oportuno socorro, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Y sabemos que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Queremos pedirte, Dios, por todas aquellas personas, Señor, que están padeciendo ahorita enfermedad, Señor, en los hospitales, Señor, a causa de este virus, Señor, de esta enfermedad, Señor, que están sufriendo. Te pedimos, Señor, que esa enfermedad sea conquistada, Señor. De una manera u otra, Señor, te pedimos, Señor, que podamos aprender, Señor, a través de la situación que estamos pasando, Señor. Que podamos crecer, Señor, espiritualmente, Padre. Te pido por todos los enfermos que padezcan otra enfermedad, Señor, de la congregación, de esta tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues esta mañana quiero que te imagines qué pasaría si tú hubieras nacido en el tiempo de Jesús y Jesús en la familia de él, hijo de María, hijo de José, porque tuvo otros hermanos, tuvo otras hermanas, pero que hubiera sido tu hermano mayor y hubieras crecido tú con él y hasta que él empezó su ministerio, aproximadamente a los 30 años, pero ¿cómo verías tú a Jesús? ¿Qué experiencias hubieras estado? Imagínate como tu hermano mayor y poder tener el reto y el desafío de ser como el hermano mayor, ¿verdad? Pues quiero hoy, esta mañana, vamos a estudiar y empezar una serie de estudios acerca en la carta de Santiago, que fue el hermano o medio hermano de Jesús. Santiago, en el Nuevo Testamento aparecen 4 Santiagos y uno de ellos es el medio hermano de Jesús y se cree quien escribió esta epístola, esta carta. Y antes de que fuéramos interrumpidos por esta situación y esta pandemia que hay, nosotros estamos estudiando la carta de los tesalonicenses. Yo te encargo a ti, iglesia, que tú estudies la segunda carta a los tesalonicenses. Y la serie se llamaba Una fe viva y activa. Y continuamos con esa manera porque Santiago en su carta instruye a la iglesia y la anima a vivir una fe viva y activa. O sea, una fe con obras. Que la conducta de tu fe cristiana se vea en tu vida diaria. Ahorita se habla mucho de que ya vamos a salir a la nueva normalidad. Y tú como cristiano en lo espiritual, después de esta situación, ¿vas a salir normal como estabas antes o ya no te diste cuenta de muchas cosas que hay que cambiar en nuestras vidas y salir a una nueva realidad en nuestra relación y nuestra conducta y nuestra fe, poniéndola por obras? Santiago
fue escrito aproximadamente en el año 44 al 49. Él fue ejecutado al año 62 por un sacerdote Anano, ¿verdad?, que se metió en problemas y fue destituido. Pero él nos escribe e instruye a la iglesia, y creo que es para nosotros. Y toda la carta es una instrucción para que nosotros podamos cambiar o ser instruidos en una nueva normalidad, podríamos decir, de vida cristiana, de vida espiritual. Y no estoy haciendo promoción a ese dicho, sino que las pruebas y tentaciones se llama este mensaje. Pruebas y tentaciones. Las pruebas son problemas. Toda la vida desde que nacemos tenemos problemas. Desde que estamos en los brazos tenemos hambre y queremos comer, y ya estábamos bebé, que hace ratito, ¿verdad? Pero llora uno y tiene hambre y tiene necesidad, y empiezan las dificultades desde que nacemos. Problemas. Y este mensaje se llama problemas y tentaciones. Se usa en el contexto, según el contexto, se usa la palabra tentaciones también como pruebas, pero según el contexto donde se esté usando. Y vamos a ver en la primera carta de Santiago, viendo y entendiendo el propósito de Santiago es instruir en la fe cristiana, pero que se manifieste en la conducta diaria del cristiano. O sea, fe con obras. Y hubo algunas controversias, aún con Martín Lutero no le gustaba mucho esta carta, pero después la entendió, porque él decía que se oponía a las gracias, que solamente da gracias, y iba en contra de la fe y la gracia de Pablo, que él enseña en sus epístolas, pero no es así. Pero ¿cómo es que los seres humanos nos equivocamos? Todos, seamos como seamos. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1 y vamos a leer para que el Señor nos hable a nuestras vidas y nos instruya y nos ayude a entender acerca de las pruebas y las tentaciones. En el capítulo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hace un saludo. Santiago directo, se nombra Santiago de a su nombre. Ya sabemos que era el medio hermano de Jesús. Y él no creyó al principio, y después él creyó en 1 Corintios capítulo 15, y dice que él estuvo presente y le tocó ver a Jesús resucitado. Imagínate el impacto en su vida y el cambio que él recibió, porque al principio no creía mucho en Jesús. Entonces, él, aquí dice Santiago, siervo de Dios. Él llegó a ser el pastor de la iglesia en el concilio de Jerusalén. Tuvo un papel y un puesto principal en la iglesia de Jerusalén junto con Juan y con Pedro. Pero aquí dice Santiago, siervo de Dios. Él no tomó ni se puso: yo soy un apóstol, yo soy un pastor, yo soy un obispo. No dijo nada de eso. Yo soy un siervo. Y aquí en el original, cuando dice un siervo, quiere decir un esclavo, alguien que fue comprado por un precio y no cuenta con ningún derecho porque tiene su amo, y nada puede hacer él. Entonces él se describe humildemente como su siervo. Él estuvo en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Fue compañero de Pedro y aquí nos demuestra que una persona muy instruida. Hace referencia mucho del Antiguo Testamento y tiene una similitud con el libro de Proverbios, y también hace mención mucho de Mateo 5
del Sermón del Monte para instruirnos. Y él empieza aquí entonces diciendo que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice. Las 12 tribus, la iglesia al principio, como fue en el año 44, el 49, se cree que fue uno de los primeros libros escritos de la Biblia, del Nuevo Testamento, y con excepción quizás de con Gálatas. Ahí van los dos más o menos, pero con el comienzo de la iglesia, la esencia eran más casi puros judíos en Jerusalén. Él se refiere a las 12 tribus como los judíos dispersos por el mundo a causa de una persecución. Tú puedes leer en tu casa en Hechos capítulo 8 acerca donde viene la persecución que se soltó fuertemente. Aún Pablo perseguía a la iglesia, y después de la muerte de Esteban fueron perseguidos, y ellos, sin tener siquiera la oportunidad ni de despedirse, ni de tomar cosas ni bienes, perdieron tierras, bienes materiales, posesiones, dinero, relaciones, a causa de que los judíos que se convirtieron y creyeron en Jesús y fueron perseguidos. Esto quiero decirte que empieza, se oye muy fácil a la dispersión, pero la causa que fue por la que fueron dispersos fue por la tribulación y la prueba, la persecución. Había sufrimiento, habían perdido todo, iban huyendo con peligro de que le sucediera lo que le sucedió a Esteban, hasta de la muerte. Y esto trayéndolo a nosotros, porque es no solamente para ellos, sino para nosotros también. Ahorita la situación de lo que pasó, de un tipo de prueba que vino a nuestras iglesias y a todo el mundo, nosotros estamos en una posición similar, ¿verdad? De que muchos han perdido el trabajo, no hay el ingreso que hay enfermedad, hay tribulación, hay mucha necesidad. Y por eso, entonces, Santiago empieza a animarlos y les habla en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vamos a ir viendo y aplicando y entendiendo y recibiendo puntos que vamos a aprender y a tomarlos en nuestro corazón y guardarlos. Por ejemplo, aquí dice hermanos míos. Él se refiere, y era un término judío. Entre los judíos así se hablaban, pero también en el cristianismo. Jesús se alegraba en llamarlos hermanos, pero dice: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas quiere decir ser probado de muchos tipos de maneras, de todos colores y sabores. Vienen las pruebas. Antes de que viniera esta pandemia, nosotros ya éramos probados en diferentes tipos en nuestra vida. Tenemos problemas todos atravesamos los problemas, y yo le puse pruebas y tentaciones, porque la prueba a veces tú ni la buscas, y los problemas te vienen a ti solo, ya sea de la familia, ya sea en el trabajo, ya sea con vecinos, ya sea en muchos lados y de muchas maneras te vienen sin siquiera tú buscar. Esos problemas te vienen a ti. La tentación es cuando tú eres el que busca o entra en los problemas. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el rey David, cuando estaba joven, el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, lo llama al rey David porque él no podía dormir, y había un espíritu que lo atormentaba. Entonces lo trae con él, le tocaba el arpa y sentía la paz del mundo con la alabanza de David. Y entonces lo tiene a él, de hecho vence a un gigante y lo pone como
parte del ejército, y salían a las batallas y regresaban victoriosos, y el pueblo gritaba que Saúl venció a 1000 y David a 10,000, y cada vez que llegaban salían. Entonces él sintió envidia, y una vez que estaban comiendo, el rey Saúl, de tanta envidia que tenía, quiso matarlo y agarra una lanza y se la tira. Él, sin deberla ni temerle, el problema le vino, la prueba, la tentación, la prueba le vino a él. No lo mató y tuvo que salir huyendo. Dios lo estaba preparando con un propósito, y el propósito de las pruebas es porque Dios las permite para lograr un propósito en nuestras vidas. Dios estaba haciendo algo en la vida de David, pero ese es un tipo de pruebas. Pero ya que llega de rey David y está en el terrado, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó ocioso en el terrado y ve para abajo y ve a Betsabé, y entonces la codicia y comete adulterio y asesina a su esposo, y porque lo manda a la guerra y lo matan. Entonces su tentación, su deseo pecaminoso en quedar en la sociedad, él buscó y entró en esa prueba, en ese problema. Vemos cómo estamos en la prueba y las tentaciones. Por eso, pero todo está dentro del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Entonces podemos ver ahí las dos situaciones, pero aquí dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Quién se va a gozar cuando tiene problemas? ¿Quién te puede gozar cuando ahorita hay tanta gente enfermo? El gozo no es felicidad, no es algo material, no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida. Es un gozo espiritual, interno. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, cuando divinamente Él está en nuestro corazón hablándonos, y tienes una dependencia rendida completamente a Él. Hay algo que en medio de la tribulación y la angustia o lo que estés pasando, tú vas con Él y sientes una fortaleza, algo independientemente de las circunstancias que están pasando. Pero aquí dice: tened por sumo gozo, tened. Y en el griego original, en la escritura, tened quiere decir considerar o evaluar. Considerar o evaluar el gozo puro en medio de todo tipo de pruebas que tiene. ¿Acaso ahorita la iglesia completa y todo el mundo entero no está pasando por una prueba? La bendición que tenemos nosotros como iglesia, como creyentes, es que tenemos de dónde agarrarnos, a dónde ir a pedir ayuda, a dónde clamar, en quién confiar, en quién refugiarnos. El que no tiene a Cristo en su corazón empieza a agarrarse de donde quiera en puras cosas que pueden desvanecerse. Y por eso aquí dice: tener por sumo gozo. Evalúa tu vida dentro de esa prueba que estamos viviendo. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida, cómo estábamos antes de que viniera la pandemia, cómo estabas viviendo, estabas siendo superficial en tu vida cristiana, en tu relación con Dios, que había pecados que en tu vida que los dejabas irse sobre tu vida, que no te incomodaban. Analizar, considerar y evaluar tu vida antes, y también evaluarla ahorita. Ahorita, ¿dónde estás viviendo? Si has perdido el trabajo, si tienes amigos o familiares enfermos, si estás en riesgo, si tienes necesidades materiales, físicas. Evaluar cómo está tu fe, cómo está tu condición espiritual ahorita. Y puedes evaluarlo toda tu vida en todo el contexto de tu fe como creyente. Pero no puedes dejar de evaluar después qué va a ser de la prueba. Considerar qué es lo que va a ser tu vida después. Tiene que haber un cambio después de esta prueba, porque hay motivos y razones por los que Dios las permite. El mundo entero estamos en una prueba general. Dios está poniendo los medios y hablando, y quien obedezca a Él va a seguir
a Jesús. El que no quiera y lo rechace, pues se va a quedar en su lugar. Y cada quien vamos a recibir lo que sembramos. Entonces aquí dice tener por sumo gozo. Entonces considerar y evaluar el gozo que tú tienes en medio de la prueba. Y ese gozo es un fruto del Espíritu, no es algo que tú fabricas, es algo que viene y nace de la relación y del Espíritu en tu corazón. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es espiritual ese gozo. No depende de las circunstancias, de si tienes abundancia o no, sino a quién tienes en tu corazón, al Espíritu Santo, quien te fortalece en medio de cualquier tipo de prueba, y más ahorita en estos días. Entonces el primer punto es considerar y evaluar tu vida con respecto a lo que Dios está haciendo ahorita a través de esta pandemia, a través de lo que está sucediendo en todo el mundo. Algo debe estar, porque Dios está en control y Él lo está haciendo. El primer punto entonces es evaluar y considerar cómo está tu gozo en medio de esta situación ahorita y tu vida. El segundo punto, porque dice en el versículo 3, sabiendo, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, dice, tenemos que estar, como dijo Jesús, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te vence y te débil, aunque tú digas, no, yo sí puedo. Aquí tienes que estar consciente de que la prueba que estamos pasando ahorita, que la prueba que estamos como creyentes ahorita, debemos entender, saber que la prueba produce algo en nuestras vidas, y eso es paciencia. ¿Quién no queremos paciencia? La paciencia no se aprende en teoría ni leyendo libros, se aprende a través de la prueba. Está produciendo algo Dios a través de lo que está haciendo. El mundo lo aprovechará, o los cristianos lo aprovecharemos. Esta situación aprenderemos para crecer. Produce paciencia, produce perseverancia, produce resistencia, produce firmeza. Y una firmeza como cuando... Recuerdo que una vez salí, estaba pasando un huracán cerca de Mazatlán, y yo salí a la calle y sentía el viento fuerte y que me inclinaba así a caminar, y el viento me detenía y yo quería así y caminaba y apenas podía caminar, y estaba en resistencia, pero firme y caminando hacia adelante. Eso es lo que produce las pruebas en nuestras vidas. Y eso es lo que nos da crecimiento espiritual. Dios está haciendo algo. No podemos dejarlo así nada más. Entonces, considerar, evaluar y saber, tener conocimiento de que hay algo que se está produciendo en nuestras vidas, y es perseverancia, firmeza y resistencia, la paciencia. Y dice versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago sigue diciendo, mas tenga la paciencia su obra completa. Aquí nos está diciendo otro punto, que permitamos y nos sometamos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a través de esta prueba. No podemos resistirnos y decir, no, pues Dios, no, que Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite? Entonces entras en la tentación de culpar y alejarte de Dios, en lugar de someterte y tratar de entender que la prueba que estamos pasando ahorita es por nuestro bien, para adquirir madurez, dice. Por eso dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Entender que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y tenemos que someternos a Él para que Él lo haga. Si tú te resistes, vas a fallar. Vas a fallar. Entonces, debemos someternos. Ese es el tercer punto.
Debemos conocer lo que Dios está haciendo, que va a producir paciencia, perseverancia, firmeza, resistencia, pero también la resistencia y esa perseverancia va a cumplir una obra en nosotros para ser perfectos y cabales. No quiere decir que tenemos la perfección, no. Somos perdonados, pero no perfectos. Perfectos quiere decir maduros. O sea, que la prueba va a llevarnos a una madurez. Perfectos y cabales, perfectos y completos, íntegros. Estar no solo de dos piezas, sino íntegros en una sola pieza, completos, dice, sin que nada nos falte. Estar completos y cabales, dice. Completos, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Estar completos en Cristo. El que está en Cristo está completo. Hay personas que andan buscando qué manifestación de esto, de aquello, y tratar una manifestación espiritual. No, en Cristo no te hace falta nada. Estás satisfecho con Cristo espiritualmente, lo que dice aquí. Tienes madurez espiritual. Y por eso estamos viendo el propósito de la prueba. Acuérdense que Él les está escribiendo a los dispersos que fueron perseguidos, que perdieron bienes, que algunos perdieron hasta la vida. Tuvieron que salir huyendo y estaban dispersos por todo el mundo. Igual nosotros tenemos una prueba ahorita. Y hay que ver el propósito de esa prueba y aprender nosotros. Quiero leerte rápidamente en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 en adelante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es Pedro hablando aquí. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí dice que nuestra fe, dice Pedro, va a ser probada como el oro. El oro se ponía en fuego, en una olla, se ponían todas las cosas y se ponía a hervir y estaba una persona quitándole la basura que salía y a la superficie hasta que no se veía la persona enfrente, el reflejo de su cara ahí, entonces quedaba puro el oro. Pero mientras estaba en ese fuego, hasta que el rostro de Jesucristo se vea en nosotros. Es el propósito de la prueba, llevarnos y formarnos a la imagen de Jesús. Y debemos entenderlo, saber que Dios está haciendo esa obra en nuestras vidas. Y por eso Santiago les está diciendo eso. Y habla toda la carta acerca de que la prueba se hace con un criterio para ver la calidad del metal o de la cosa, a ver qué tan real es, y como persona o como creyente para ver qué tan real es tu fe, porque por medio de la prueba sale a la luz, cuando vienen las pruebas, si tu fe está bien, genuina, o es solamente emoción. Estos tiempos de prueba traen provecho y sacuden nuestros corazones. Aprendamos de ella. Y dice, si alguno, entonces ya aprendimos, ¿verdad? Que hay que someterse, primero considerar, evaluar nuestras vidas conforme a lo que Dios está haciendo, sabiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y sometiéndonos también a eso que Dios está haciendo a través de la prueba, a través de lo que estamos viviendo.
Y si no entiendes, si no comprendes, si no sabes qué hacer, si eres débil en la fe, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué bendición poder recurrir y ir al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo lo que está sucediendo en el mundo, yo no entiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en mi vida, primero en el mundo, primero después en nuestra iglesia y después en tu vida personal. ¿Qué estás haciendo? Yo no entiendo. El Señor quiere llevarte a que seas maduro e íntegro, y que la fe que tú profesas, que dices que tienes en Jesús, se vea en tu vida diaria. Y a través de la prueba somos pulidos, y a través del fuego, para nosotros salir de esta situación que va a tener un cambio. También nuestra vida debemos de salir diferentes, no igual. Y si dice que si tienes falta de sabiduría, si no entiendes, si no comprendes la sabiduría, dice Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No un temor de miedo, sino un temor de reverencia, que Él es el Dios soberano, el creador de todas las cosas, y que Él tiene el poder y el control de todo lo que está sucediendo, y que te puede dar sabiduría y conocimiento espiritual para que tú puedas entender más de lo que estamos diciendo. Y Santiago está comunicándonos a través de su carta, y Él te la va a dar. Dice, pídesela a Dios y Él te la va a dar abundantemente y sin reproche, sin ver tus debilidades ni tus fallas ni nada. No te va a reprochar nada, Él te la va a dar, pero métete con el Señor. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En muchas partes, aquí Santiago en toda su carta habla y pone ejemplos de la naturaleza. Aquí está poniendo las ondas del mar, como si tú dudas o tienes dos pensamientos y no te has decidido de confiar completamente en medio de esta prueba, de esta situación. Y cuando le pides sabiduría a Dios, no confías en que Él tiene cuidado de ti, y que quizás tú dudas de su autosuficiencia y de su poder, que puede guardarte a ti y sacarte bien en todo esto con victoria. Si tú no tienes y tú dudas, entonces estás entre dos pensamientos. No dudes, dice, porque el que duda es semejante a esa ola del mar. Cuando tú ves el mar, que está el viento, se levantan las olas del mar y el viento las llevan de un lado a otro. Un mar inquieto que no puede estar en calma nunca. Así es la vida de todo aquel que duda de Dios y que no se rinde completamente, confiando, obedeciéndole y depositando todo su corazón y su vida a Él. Es como el viento que lleva es a una parte a otra. Y también sigue diciendo en el 7, no piense, dice, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No vas a recibir nada. En la duda, Dios no puede obrar a través de la prueba, ni enseñarte, ni tú vas a aprender lo que Dios quiere que aprendas a través de esta prueba cuando estás dudando, cuando tienes dos pensamientos. Tienes un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. No creas que vas a recibir del Señor. Aquí dice, no vas a recibir la sabiduría, el entendimiento y el crecimiento que Dios te quiere dar a través de esa prueba. El hombre, dice, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puede tener un enfoque solamente confiando completamente en Dios. No puede tener ese gozo en medio de la prueba. No puede entender que la prueba produce perseverancia y madurez e integridad en nuestra vida para Dios formarnos a la imagen
de Jesús. Haz de cuenta que el alfarero está tiene el barro girando y el barro, el lodo se le revela a las manos al alfarero. No va a formarse nada de lo que el alfarero quiere formar. Y eso es lo que está diciendo aquí. Un hombre de doble ánimo es inconstante, no solamente en una manera de vivir, en todos sus caminos, en toda su vida anda inconstante y por lo tanto no tiene gozo. No tiene gozo, no tiene paz. Y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero al que es rico en su humillación. Aquí está hablando Santiago y poniendo que el que no tiene bienes, y en su carta se refiere y ayuda mucho a hablar acerca de los que tienen pocos recursos, y dice el hermano que es de humilde, pero condición, de un corazón humilde. Dice, gloríese en su exaltación. El que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Ustedes ya lo han leído anteriormente en la palabra, es lo que dice. Pero el rico dice en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Aquí pone Santiago tanto al pobre como al rico, que el rico debe olvidarse de sus bienes, o a lo mejor los pierde, pero humillarse, aunque sea rico, y al pobre por su condición de humildad, y los dos están al mismo nivel en medio de las pruebas. ¿Acaso ahorita, en medio de la pandemia, tú le dices a un hombre que esté millonario y esté contagiado y grave de muerte, y tú le digas, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres, tu dinero o la vida? Pues te va a decir, yo vuelvo a empezar y ahí está todo. Estas situaciones y las pruebas nos ponen al mismo nivel a todos, dice Santiago. Porque cuando sale el sol, dice, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice, aquí estamos viendo la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Cómo está el sol? Sale el sol, se quema, se prueba, se marchita y la flor pierde su hermosura. Todo lleva a su fin. Y así también puede ser que el rico que confíe en sus riquezas y no se humille delante de Dios, también dice que mientras se dedica a sus asuntos puede irle mal. Entonces entendemos aquí, ¿verdad?, que debemos de considerar y evaluar nuestra vida y el gozo que debemos de tener en medio de la situación que estamos pasando, sabiendo que esta situación está produciendo paciencia, resistencia, que ya faltan 5 días, que ya faltan 15 días, que ya falta un mes y estamos desesperados. Esto debes entender que Dios está formándote para que tú puedas resistir, puedas consolar a otros, puedas bendecir a otros, y porque te va a usar después que pase esto, vas a salir fortalecido en Jesús. Vas a salir fortalecido y vas a entender y déjame decirte que si esta prueba así del tamaño que está ahorita y sales fortalecido, quiere decir que viene otra más fuerte. Y tú vas a estar en Cristo y vas a saber que Dios está respaldándote a ti. Entonces sabemos que está produciendo Dios algo en nuestras vidas, y más tenga la paciencia su obra completa. Debemos de someternos a Dios, que es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Él es el alfarero, Él es el que en medio de esta situación está formando y tratando y probando al mundo entero, y más a su iglesia y a sus hijos, para hacerlos transformados a la imagen de Cristo y preparándolos para la guerra. Un soldado puede ser entrenado en el campo
aquí en la Loma Atravesada puede estar 10 años entrenando, pero nunca va a aprender hasta que no esté en medio de la guerra, en medio de los disparos, en medio de las balas. Hasta entonces va a aprender lo que es la verdadera guerra. Así son las pruebas en nuestras vidas. Estamos enfrentando y madurando y creciendo y fortaleciéndonos en el Señor. Por eso Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Porque él entendía lo que estaba haciendo Dios en la vida de uno, de sus hijos. Entonces ya vimos esos puntos y aprendemos. Y el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una promesa, porque todos aquellos, dice, que perseveran bajo la prueba. Que perseverar, acuérdense, es la paciencia, la firmeza. Cuando tú te mantienes firme, no en tus fuerzas, sino confiando en el Señor. Confías. Dice Jesucristo, dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No quiere decir que tú vas a estar con tus fuerzas así, no. La perseverancia va a ser una señal que Cristo mora en tu corazón. Y yo siempre les digo, cuando me comentan algo, me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy en el Señor, yo voy a seguir aquí. Yo te digo, dime eso dentro de 8 meses. Y sí me lo han dicho. Y sigue diciendo aquí, entonces hay una promesa de una corona, como los atletas griegos que les daban una corona de laureles cuando llegaban a la meta y eran invictos y eran victoriosos. Eso es lo que nos fortalece Cristo en nosotros, el gozo del Señor, algo íntimo, interior, que mora en nuestro corazón, el Espíritu Santo, el fruto, y depende de estar en su palabra, en comunión con Él, sometidos completamente en obediencia y confianza en la obra que está haciendo Él en nuestras vidas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tiene maldad ni anda tentando a la gente, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es el deseo malvado, pecaminoso que mora en el corazón, la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Cada uno tenemos nuestros errores y pecados dentro, que conforme fuimos desarrollados en nuestras vidas y actuamos y deseamos cosas, cada quien perversas, diferentes. Por eso dice, cada uno es tentado cuando cada uno de tu propia maldad, de tu propio corazón sale la codicia y eres atraído, dice. Eres atraído y seducido, es arrastrado. Como cuando vamos a pescar y ponemos un señuelo y atraemos el pescado a que llegue y lo muerda, y pobrecito, lo trae la muerte y lo fileteamos y nos lo comemos. Y aquí dice, entonces la concupiscencia después, ese deseo malvado en nuestro corazón, ese pecado que está en nosotros, que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí estamos hablando de una prueba de nuestro propio corazón, de la tentación, una prueba, por eso se llama prueba y tentación. Entonces el deseo malvado, dice, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, cuando ya es concebido, dice que da a luz la muerte. Y tú dices, bueno, pues yo soy creyente y yo me arrepentí, yo no pierdo la salvación. Está bien, pero sí puedes perder la vida física a causa del pecado. Dice, y es concebido y da a luz. Tiene un proceso el pecado y la tentación. Nos llega la tentación y la prueba de algo que desea nuestra carne, traer placer a nuestras vidas a través quizás de la lujuria, de la mentira,
y el robo y cosas semejantes a esas, pero nace un deseo y empieza, por eso dice, da un proceso como si tuviera una mujer engendrara y da a luz y da a luz el pecado. Así lleva un proceso, hay tiempo de arrepentirse. Y nosotros aprendemos cuando ese tipo de prueba, nosotros somos los que nos metemos como David con Betsabé. Ese tipo de prueba. Amados míos, dice, amados hermanos míos, no erréis. No erréis, un mandamiento aquí de Santiago, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Aquí dice, todo don perfecto viene de los cielos. No digas tú que eres tentado de parte de Dios y que la maldad viene de Él. No, la maldad viene del hombre. Dios nos bendice con todo lo mejor, todo don, dádiva buena. Todo lo bueno es lo que quiere. Aquí después de la prueba y de la tentación, y podemos ver que nosotros no podemos estar entre dos pensamientos, ni tener, ¿verdad?, doble ánimo, ni para no ser inconstantes en nuestra vida cristiana. Entonces, el don que Dios quiere perfecto, lo bueno nada más viene de Él. Él desea lo bueno para ti y para mí, no desea lo malo. Él desea que nos sometamos a lo que Él está haciendo. Y dice el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él está buscando lo mejor para sus hijos. Él nos hizo nacer por la palabra de Dios. Eso nos hablaron el martes pasado. Y Él de su voluntad, la voluntad de Él es lo bueno a través de las pruebas, y que nosotros tengamos cuidado de la tentación y de los malos deseos malvados que existen en nuestro corazón y en nuestra vida. Vamos a seguir continuando en el libro de Santiago, vamos a orar. Quiero pedirle a los de la alabanza a ver si pueden pasar. Entonces, entendemos que la prueba es usar algún criterio para ver en realidad la esencia del objeto o de la persona. Y si tú es de la persona y tú dices que tú tienes a Cristo en tu corazón, debe reflejarse con tu conducta. Es una prueba, las pruebas es la que nos lleva a madurar. Quiero invitarte, si tú estás escuchando y fuiste invitado y por alguna razón te tocó ver este mensaje y estás pasando tribulaciones o pruebas o escasez o necesidades en tu vida y no entiendes y no comprendes por qué, la razón es porque Dios te está llamando. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Yo quiero invitarte a que tú te arrepientas. Arrepentirse es cambiar de dirección, es darle tu vida y el timón de tu vida a Jesús. Ya deja de ir gobernando tu vida, tú arrepiéntete de toda la maldad que has hecho, de todos tus pecados, y dile al Señor: Señor, yo quiero que tú, Señor, me perdones, que tú moriste por mí en la cruz, que tú moriste, fuiste sepultado, Señor, pero que también al tercer día resucitaste, que ahora estás vivo. Yo te pido que vivas en mi corazón. Dile al Señor, acércate a Él, pídele sabiduría en la situación que estés pasando ahorita, necesidad. Y si tú eres creyente y estás pasando y no sabes qué es lo que está pasando en tu vida, los por qué, pídele también sabiduría a Dios. Métete con Él, pasa tiempo con su palabra y te va a demostrar la fidelidad de Él. Dios te bendiga.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Pues nos vemos en la semana. Martes, miércoles, jueves y sábado. Recuerda, a las 7:15 están los servicios en línea. Y si no alcanzaste, búscalos en los videos y compártelos. Y piensa en una persona que necesite escuchar esta palabra y compárteselo. Los domingos a las 11:15 también te esperamos a tiempo. Estamos en contacto. Dios te bendiga y nos estamos viendo.